breve reseña de los principios de la unificación. En pocos minutos vamos a tratar de entender algo que no será tan sencillo quizá, que es la voluntad de Dios, la razón por la cual Dios creó a cada uno de nosotros, cuál es el propósito de nuestra vida, cuál será el destino que nuestras vidas van a tener. Yo voy a intentar en pocos minutos explicar esto. Los principios de la unificación explican tres puntos principales, constan de tres puntos principales. El primero de ellos es el ideal de Dios, la razón por la cual Dios creó a cada uno de nosotros. ¿En qué estaba pensando, qué estaba soñando Dios cuando Él creó al universo y finalmente a la humanidad? Lamentablemente, todas las religiones aceptan que ese ideal no se llevó a cabo y que en su lugar se produce la caída del hombre o la pérdida del sueño y el ideal de Dios. Por supuesto, Dios es un Dios eterno, absoluto e incambiable, y Él no va a abandonar a sus hijos perdidos en el infierno. Mucha gente se ha preguntado, ¿cuál será la solución para los problemas de este mundo? La solución es Dios mismo, porque Dios ha tenido un plan durante miles de años para sacarnos de ese infierno y devolvernos o restaurarnos a ese ideal que Él siempre ha tenido. Entonces, los principios de la unificación explican tres puntos principales: el ideal, la pérdida de ese ideal y el proceso de la recuperación de ese ideal. Bueno, como el mundo todavía no es perfecto, es obvio que todavía estamos en medio de ese proceso. Dios continúa trabajando hoy, al igual que hace miles de años atrás, o más. Cuanto más fundamento Dios tiene para trabajar, mejores son los resultados. Y el sueño en el corazón de Dios sigue siendo el mismo. Dios intenta todavía llevar a cabo ese sueño que Él ha tenido durante toda la existencia humana. En la primera parte, vamos a tratar de entender todos juntos el propósito de la existencia del ser humano. ¿Por qué Dios nos creó? Todos sabemos que el universo fue creado con leyes y principios. Todo responde a leyes y principios. Por eso existen las matemáticas, la física, la química. El hombre ha podido descubrir que el universo está respondiendo a principios. El universo no está echado al azar, sino que responde a principios. Sin embargo, a pesar de que todo debería responder a principios universales, el ser humano no encuentra todavía el modo de conseguir lo que él está buscando. ¿Por qué? ¿Por qué será que hay tantas guerras, conflictos, tanta miseria en la historia humana? Bueno, la respuesta es muy sencilla. El hombre ha violado los principios de Dios. El hombre ha violado ciertos principios y eso fue lo que produjo su caída. ¿Cuáles serían esos principios? ¿Cuáles son esos principios fundamentales que rigen nuestra vida? Que mientras los ignoremos, no llegaremos nunca a nuestro destino. Si alguien nos preguntara a nosotros cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia, casi todo el mundo tendría la misma respuesta. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando en realidad? En ciertos puntos, todos nosotros somos diferentes. Tenemos diferentes personalidades, diferente carácter, diferente rostro. Tenemos gustos diferentes, pero hay algunas cosas en las que somos todos iguales. Todos estamos buscando ¿qué? Si alguien les dice ¿qué están buscando ustedes en la vida? ¿Qué responderían? ¿Hay alguien que está enojado porque lo aman demasiado? ¿Sí? ¿A alguien le cae mal que lo amen? No, todo el mundo está buscando amor, ¿verdad? ¿Será en esta parte del mundo solamente? No, en cualquier parte del mundo, cualquier raza, cualquier tiempo, presente, pasado, futuro. A todos nos gusta la armonía, nos gusta la belleza, nos gusta el amor, la alegría. Quiere decir que hay ciertas cosas que todo ser humano está buscando. Y dijimos que todo el universo responde a leyes y principios. ¿Será que para conseguir amor no hay ningún principio? ¿Para conseguir alegría o armonía no hay principios? Sí, también hay principios. Entonces vamos a ver ahora mismo cuál es ese principio que nos involucra, que está nuestra vida regida a él constantemente. Esta primera ley universal que voy a mencionar se llama la acción de dar y recibir. Y como vemos en el diagrama, la acción de dar y recibir se lleva a cabo solamente basada en dos elementos. Todo lo que existe basado en dos elementos principales. No puede haber un solo elemento, siempre son dos elementos. Y la relación recíproca entre ambos se la llama justamente acción de dar y recibir. El que inicia la acción es el sujeto y el que recibe es el objeto. A la vez el objeto responde y el sujeto termina recibiendo también. Pongamos un ejemplo sencillo. El ser humano existe porque hay una relación mutua entre dos elementos. Como vemos acá en el diagrama, la mente ordena
y el cuerpo responde. Si no hubiera esta relación de dar y recibir entre la mente y el cuerpo, el ser humano sencillamente no podría existir. Pero el universo entero responde a este mismo principio, como dije. Desde las más pequeñas partículas que forman el universo. Por ejemplo, un átomo está formado por la relación recíproca entre protones y electrones. Hay un dar y recibir entre ambos. Uno con carga positiva, el otro con carga negativa. Tienen esta relación recíproca y por eso, y solamente por eso, el átomo puede existir. Pero aún las cosas más grandes del universo responden también al mismo principio. Por ejemplo, el sistema solar. El Sol ejerce una fuerza sobre los planetas también ejercen una respuesta sobre el Sol, y hay una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión que hacen que los planetas puedan girar alrededor del Sol, y así puede existir el sistema solar. Una familia existe por la relación recíproca entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa. El hombre en la posición de sujeto, la mujer en la posición de objeto, y por esta acción de dar y recibir recíproca, existe la familia. En fin, por supuesto podríamos dar millones de ejemplos porque todo el universo responde al mismo principio. Pero, ¿de qué nos sirve saber todo esto? En realidad lo importante de esto es ver de qué modo esto está influyendo sobre nuestra propia existencia. O sea, ¿qué es lo que yo quiero saber de este principio? Bueno, sí, está totalmente relacionado con nosotros. ¿Cómo surge la alegría? ¿Cuándo ustedes sienten alegría en sus vidas? ¿Cuándo ustedes sienten amor por alguien en sus vidas? ¿Cuándo ustedes sienten que se sienten confortables con una persona? Les voy a poner un ejemplo sencillo. Quizá voy a poner el ejemplo de lo ridículo para que lo entendamos mejor. Imagínense ustedes que conocen a una persona y piensan, esta persona puede ser mi amigo o mi amiga. Entonces un día lo invitan al cine. Y la persona dice, no, yo detesto el cine. Bueno, no importa, te invito al teatro. Menos todavía, no me gusta el teatro. Entonces uno le muestra un lindo paisaje. Le dice, ¿no te parece una belleza este paisaje? No, no me parece una belleza. O sea, él no responde, ¿sí? ¿Ustedes sentirían que esa persona es la persona más grata para estar con ustedes? No, porque no responde. Ustedes están dando todo lo que ustedes tienen. Ustedes quieren compartir su alegría de vivir, pero la persona no responde. ¿Sentirían que ese puede ser su mejor amigo? No, absolutamente no. El hombre naturalmente busca la respuesta de un objeto. Cuando él siente la respuesta, se siente respondido por un objeto, naturalmente se siente inspirado a continuar en esa acción de dar y recibir. ¿Sí? Cuando el objeto, ahora pongamos el ejemplo más razonable, ¿no? El objeto le parece bien, la persona que está frente a nosotros, todo lo que a nosotros nos gusta, a él también le gusta, naturalmente sentimos armonía, hay una armonía con esa persona, sentimos amor por esa persona, queremos siempre estar junto a esa persona. ¿Sí? Buscamos a esa persona naturalmente. Cuando vemos algo lindo, queremos automáticamente sacarle una foto para compartirlo con esa persona. Siempre pensamos en esa persona que nos responde. ¿Cómo sé yo que ustedes son así? ¿Soy adivino? No, todos somos así. Todo ser humano es así en el mundo. ¿Y quién creó esta ley universal? ¿Alguno de ustedes? Yo no. Obviamente esa ley universal ya estaba presente cuando nosotros vinimos al mundo. Es una ley que existió desde siempre porque Dios mismo la ha creado. Es una ley que existió desde siempre porque Dios mismo la ha creado. ¿Y será que Dios mismo está apartado de esa ley? No, Dios mismo está incluido en ese principio. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con esa razón, de sentir el impulso de atracción por una persona, y cuando esa persona responde o refleja sus mismas características, Dios logra el propósito de la creación, que es experimentar alegría. Cuando Dios se ve reflejado en su creación, entonces Él experimenta alegría y experimenta amor por aquello que Él creó. Pongamos un ejemplo sencillo que lo podemos ver en este diagrama. Ahí vemos un artista. El artista tiene ciertas características en su interior. Espiritualmente, él tiene conceptos claros de lo que es la belleza, de lo que es la armonía de colores. Él se sabe capaz de pintar porque la belleza existe en su interior. ¿Puede un artista experimentar alegría solamente porque él sabe que es capaz de pintar? No, el artista experimenta alegría cuando ve que su obra refleja lo que él tenía en su interior. Él tiene belleza en su interior.
Digamos que ustedes un día sienten esta belleza propia de ustedes y quieren reflejarla en una obra visible. Pero por alguna razón la obra se cae o se mancha y no sale tan bonita. ¿Ustedes sienten alegría igual? No, porque no está reflejando la belleza que hay en su interior. Pero si ustedes ven en su obra la verdadera respuesta, el verdadero reflejo de sus características, ustedes sienten que el propósito de haber creado esa obra concluyó. Se concretó el propósito de haber creado esa obra porque ella responde a ustedes. Con Dios ocurre exactamente lo mismo. Acá podemos ver, entonces, que la relación entre Dios y el hombre es una relación también de sujeto y objeto, Dios en la posición de sujeto, el hombre en la posición de objeto, y el hombre debería reflejar las características de Dios. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Dios tenía la esperanza de que el hombre pudiera reflejar realmente las mismas características que él tiene. Dios le da amor y belleza al hombre, y el hombre debería reflejar amor y belleza para Dios. ¿Está el hombre de hoy en día reflejando amor y belleza con la cual Dios se pueda sentir inmensamente orgulloso de habernos creado? Cuando él ve los crímenes, sangre derramada, niños abandonados, familias destruidas, adulterio, violencia, él no siente que realmente es el propósito por el cual él nos creó. Algo salió mal. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para después. Momentáneamente vamos a ver cuál era el ideal de Dios, cuál era la razón por la cual Dios nos creó. Dios, como dije entonces, quería verse reflejado en el hombre. Esto es lógico, ¿verdad? Pero aparte de ser lógico, tenemos que ver si hay alguna prueba de que esto sea así. Sí, la Biblia menciona claramente esto. La Biblia menciona que cuando Dios creó al hombre, le dio las 3 grandes bendiciones. Le dijo primero, creced, multiplicaos y dominad. Esto podemos verlo en Génesis, capítulo 1, versículo 28. Son las 3 bendiciones que Dios le dio al hombre. Creced, multiplicaos y dominad. O sea, el plan de Dios era primero que el hombre creciera. ¿Qué significa esto? Obviamente Dios no le va a pedir al hombre que crezca físicamente, porque naturalmente esto va a ocurrir aunque Dios no lo pida. Era un crecimiento espiritual. Lo que Dios quería era que el hombre refleje ¿qué? Su carácter, su propia personalidad. Acá lo vemos, en este diagrama. La mente del hombre debería estar 100% conectada con Dios. Por eso Jesús dijo, el mandamiento más importante es amar a Dios con toda vuestra mente, con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Pero también la mente en la posición de sujeto necesita la respuesta del cuerpo, que está en la posición de objeto. Por lo tanto, el cuerpo también estaría reflejando las características de Dios. Quiere decir que con las acciones de nuestro cuerpo estamos reflejando lo que Dios haría en nuestro lugar. Mente y cuerpo centralizadas en la voluntad de Dios dan como resultado un hombre ideal. Con esa clase de hombre, Dios se ve reflejado. En esa clase de hombre, Dios puede experimentar alegría. Pero todas las cosas de la naturaleza fueron creadas también con una dualidad, la dualidad de masculino y femenino. El género humano tiene al hombre y la mujer, los animales macho y hembra, las plantas tienen estambre y pistilo. Hay una dualidad también de masculino y femenino, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso Dios dio la segunda bendición que podemos observar acá. La segunda bendición, recordemos, era multiplicaos. O sea, Dios quería que aparte de llegar a ser perfecto, un hombre se convirtiera en un esposo perfecto y una mujer se convirtiera en una esposa perfecta. Quiere decir que ambos en una relación recíproca de dar y recibir, centralizados en Dios, porque ellos ya cumplieron la primera bendición. O sea, ellos ya llegaron a ser perfectos primero. Entonces formarían una familia ideal y tendrían hijos que también reflejarían las características de Dios. Ese es el origen del ideal de Dios. Un hombre que refleje las características de Dios, una mujer que refleje las mismas características con la personalidad de Dios, con el mismo corazón de Dios, donde cada una de sus acciones estarían dando alegría a Dios. Esa clase de hombre, como Jesús. Jesús fue el único hombre en la historia que habría logrado algo así. Él dijo, el que me ve a mí, ve a Dios. Aquel día comprenderéis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Somos iguales. Y cada una de mis acciones dan alegría a Dios. No puede tener una contradicción, no puede hacer nada que dañe a Dios, porque Dios habita dentro de él. Sería como dañarse a sí mismo. Bueno, y la última bendición, ¿cuál era? El dominio de la naturaleza. Acá lo podemos ver en este diagrama. Una humanidad perfecta, perfectamente centralizada en Dios, en perfecta armonía con toda la creación, darían un mundo ideal.
¿Qué vemos hoy en día? ¿Vemos una humanidad armoniosa con la creación? La Biblia dice lo siguiente. Dice que la creación está gimiendo, llorando, con dolores de parto. Las mujeres acá presentes saben que los dolores de parto son los más fuertes que hay. La creación está gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, nunca existieron hijos de Dios verdaderos. Y la creación está sufriendo, porque ella existe para los hijos verdaderos de Dios. Y este hombre actual, ¿qué relación tiene con la naturaleza? Contamina las aguas, contamina el aire, destruye especies de animales que le son útiles, está destruyendo la creación. O sea, no hay un mundo ideal. Y por supuesto la creación reacciona. Hay enfermedades. Constantemente la creación está de algún modo reaccionando en contra de aquel que le hace daño. Y al final nosotros terminamos haciéndonos daño también. Entonces el ideal de Dios no se llevó a cabo. ¿Por qué no hay un mundo ideal? Porque no hay familias ideales. ¿Y por qué no hay familias ideales? Porque no hay individuos ideales que puedan formar esas familias. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Mucha gente ha pensado que quizá cambiando el mundo, el individuo va a cambiar. No. El individuo no es una extensión del mundo. El mundo es una extensión del individuo. La sociedad humana es una extensión de nosotros. Quiere decir que el primero que tiene que cambiar es el individuo. Cuando el individuo cambia, podrá formar familias perfectas. Y familias perfectas formarán sociedades perfectas, naciones perfectas. Y esas naciones formarán un mundo perfecto después. Quiere decir entonces que la revolución verdadera no tiene que ser una revolución del sistema humano, sino una revolución espiritual, una revolución invisible que se lleve a cabo dentro del individuo. Cuando ese individuo pueda centralizarse en Dios, respetar las leyes y los principios con los cuales Dios creó el universo, entonces como extensión de ese individuo habrá familias verdaderas y habrá sociedades verdaderas. Bueno, si nosotros observamos en este diagrama entonces, el plan de Dios era que el individuo creciera espiritualmente. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Ahí vemos entonces que el individuo está formado por dos entidades principales, el yo físico y el yo espiritual. La Biblia dice que tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo espiritual. Espiritualmente. Ahí vemos entonces que el individuo está formado por dos entidades principales, el yo físico y el yo espiritual. La Biblia dice que tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo espiritual. Y para crecer espiritualmente hay ciertos alimentos también. Veamos en el diagrama cómo el hombre se alimenta físicamente a través de ciertos elementos físicos. Por ejemplo, el aire y la luz del sol, y también el agua y los alimentos. Bueno, espiritualmente también hay alimentos. El hombre recibe de Dios amor y verdad. Y una vez que recibe estos elementos, él entrega a su cuerpo físico elementos espirituales. Esos elementos espirituales son aquellos que nos hacen estar inspirados. Cada uno de nosotros, después de que recibe amor y verdad, se siente inspirado. Y una vez que nos sentimos inspirados porque estamos recibiendo amor y verdad, estamos entregando buenos elementos espirituales a nuestro cuerpo físico. Entonces nuestro cuerpo físico entrega naturalmente elementos de vitalidad. ¿Cuáles son esos elementos de vitalidad que nuestro cuerpo físico entrega al espíritu? Las buenas acciones. Pero solamente hacemos buenas acciones cuando hemos recibido amor y verdad. Si yo me conecto con la fuente del amor y la verdad, que es Dios, estoy entregando buenos elementos espirituales y estoy motivado a hacer buenas acciones. ¿Por qué la gente hoy en día no está muy motivada a hacer buenas acciones? Porque no hay amor y verdad. Porque la fuente del amor y la verdad es Dios. Y el hombre cortó su relación con Dios. Entonces en su lugar recibe odio y mentira. Entonces recibe malos elementos espirituales. Y termina sintiendo el impulso de hacer malas acciones. Y al final él mismo no es feliz, ni hace feliz a otro. Bien, veamos acá. La relación entre Dios y el hombre es semejante a la relación entre la mente y el cuerpo. Dios es invisible, la mente es invisible. La mente ordena, el cuerpo responde. Idealmente debería haber una perfecta armonía entre la mente y el cuerpo. Cuando nuestro cuerpo nos responde, automáticamente nuestra mente siente alegría. Cuando nuestra mente tiene un deseo, esperamos que el cuerpo responda, ¿no es cierto?
Bueno, con Dios ocurre exactamente igual. Dios es como la mente que habitaría dentro de nosotros y nosotros seríamos como el cuerpo de Dios. Imagínense una persona que tiene un accidente y de pronto queda inválido, queda paralítico. ¿Cómo se sentiría? Su mente sigue siendo igual, pero su cuerpo ya no le responde. Trágico, ¿no es cierto? Bueno, si vemos en este diagrama, la relación entre Dios y el hombre iba a ser igual. Dios habita dentro del hombre, pero el hombre cortó su relación con Dios. Y hemos dejado a Dios como si estuviera en estado de coma. Dios sigue siendo el mismo Dios, pero está en estado de coma. Es como paralítico, el hombre no le responde. Si una persona está en estado de coma, parecería que su mente no existiera. La mente existe, pero parece que no estuviera ahí, porque no responde. Por eso mucha gente hoy en día piensa quizá Dios no exista. Sí, Dios existe, pero es el hombre el que cortó su relación con Dios. Entonces vamos a observar ahora qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué esto ocurrió así? ¿Por qué realmente se produce la caída del ser humano y el hombre se apartó de Dios? El que el hombre se haya apartado de Dios produjo la infelicidad humana. Todos los desastres que vemos hoy en la sociedad humana son productos de que el hombre se apartó de Dios y de la caída del hombre. ¿Qué significa caer? Cuando algo cae significa que pasa de una posición superior a una posición inferior, ¿verdad? Entonces el hombre está hoy en día en un nivel espiritual que no es el que le corresponde. Originalmente el hombre debería haber tenido otro nivel totalmente diferente. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de esta caída? ¿Cuáles son los efectos de esta caída? Bueno, obviamente todos sabemos, una inmensa infelicidad en el hombre, pero sobre todo hay una inmensa contradicción en el hombre. Cada uno de nosotros tiene una mente original o un deseo bueno. Todos nosotros en algún momento sentimos el deseo de ser personas buenas, pero muchas veces sentimos que al final terminamos haciendo mal. Y sentimos remordimiento de conciencia, ¿verdad? Y ese remordimiento de conciencia no nos hace nada feliz. Muchas veces tenemos que derramar lágrimas de remordimiento. Les quiero leer un versículo bíblico muy famoso, un pasaje bíblico en Romanos, capítulo 7, versículo 18 en adelante, de lo que decía San Pablo al respecto. San Pablo era un santo, obviamente, quizá con un nivel muy superior a la mayoría de nosotros. Sin embargo, él decía lo siguiente, a ver si ustedes se sienten reflejados en esto. Él decía así: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el realizarlo. Porque no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, mi parte interna, mi parte espiritual, se deleita en hacer la voluntad de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Miserable de mí. Él se sentía miserable. Él que era un santo se sentía miserable. ¿Cómo no se va a sentir el hombre común miserable hoy en día? Por supuesto que sí. Pero no vamos a solucionar esto a menos que sepamos qué fue lo que produjo la caída humana. La caída humana, esa contradicción del hombre, es como un cáncer, como una enfermedad que el hombre tiene. Si no sabe cuál es la causa de su enfermedad, no va a poder curarse. Si nosotros observamos en este diagrama, vemos esto: el hombre caído tiene una mente mala que lo lleva hacia la dirección del mal, lo lleva a cometer obras malas, y otra mente, una mente original o su conciencia, que lo impulsa a realizar el bien, y ambas partes en el individuo están en constante conflicto o en lucha. Quiere decir que el individuo se encuentra en una constante lucha o conflicto en su interior entre el bien y el mal. Y por esa razón él extiende esta lucha, porque nosotros solamente podemos dar lo que tenemos. Si yo tengo conflicto en mi interior, eso es lo que puedo compartir con otros, conflicto. Quiere decir que el conflicto se extiende al final, como vemos en este diagrama. Se extiende desde el individuo hasta las familias. Estamos conflictuados con nuestras familias, peleamos con nuestros familiares,
como producto, como reflejo de ese conflicto que tenemos en nuestro interior. Las familias pelean y por lo tanto hay lucha en las naciones y en el mundo entero. Quiere decir que el conflicto o las guerras que existen en la sociedad son un reflejo del conflicto que existe en el interior del ser humano. ¿Cómo solucionamos este grave problema? Solamente, repito, sabiendo la causa de este verdadero problema. Y la causa del problema, la caída del hombre, es en realidad espiritual. Es un problema espiritual. Sin entender la existencia del mundo espiritual, sin que ustedes entiendan realmente la existencia de nuestro cuerpo espiritual y de un mundo espiritual, va a ser muy difícil que entendamos la verdadera causa del problema humano. La Biblia nos cuenta cómo fue la caída humana, pero lo cuenta de un modo simbólico. Hay una historia ahí en la Biblia, en el Génesis, que habla que Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén, y que en el centro del jardín del Edén, dos árboles. Podemos ver esto en este gráfico, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual tenía un fruto que Dios había prohibido al hombre que él comiera. Dos árboles. Podemos ver esto en este gráfico, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual tenía un fruto que Dios había prohibido al hombre que él comiera. Dijo, de cualquier fruto comerás, pero no comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y también había ahí un ser extraño, que era una serpiente. Una serpiente extraña, poco común, porque entendía la voluntad de Dios, era inteligente y hasta podía comunicarse con el hombre. ¿Qué significa esto? Esta historia de la Biblia ha dado alguna clase de entendimiento a los teólogos durante miles de años de que, Adán y Eva comieron de un fruto que no deberían haber comido, porque la Biblia dice que a pesar de que Dios le advirtió que no comieran del fruto, la serpiente, el ser más astuto que Dios había creado, dice la Biblia, convenció a Eva de que no iba a morir si comía del fruto. Eva comió del fruto, dice la Biblia, y esto produjo el desastre humano, toda esa persona. ¿Sí? La pregunta que debemos hacernos acá es, ¿este fruto es literal o es simbólico? ¿Era realmente un fruto que el hombre no debería haber comido y sin embargo comió? Bueno, en realidad hay algunas cosas que nos hacen dudar de que fuera un fruto literal, porque sabemos que todo lo que Dios creó, lo creó para el hombre, dice la Biblia. Toda la creación la hizo para el hombre y el hombre tenía que tener derecho a toda la creación porque él iba a dominar toda la creación. ¿Podía Dios haber creado un fruto que no fuera para el hombre y que fuera prohibido para el hombre, pero además creó al hombre con el deseo de poseer ese fruto? Porque Adán y Eva sentían una gran atracción por ese fruto, dice la Biblia. Bueno, muchas personas han pensado que probablemente este fruto era simplemente una prueba de Dios para ver si el hombre era obediente o no. ¿Nos han enseñado de ese modo? Sí, siempre hemos aprendido así, que Dios quiso poner a prueba a los primeros antepasados de la humanidad. Ellos fracasaron, entonces Dios los castigó con la muerte y los echó del jardín del Edén. Bueno, nunca la Biblia dice eso. Es muy diferente decir, el día que comas del fruto morirás, que decir, el día que comas del fruto yo te mato. Es muy diferente. Si ustedes tienen, por ejemplo, en su casa un niño, sus hijos, ¿sí? Y hay cosas peligrosas en la casa, ¿verdad? Los cuchillos de la cocina, los enchufes, la electricidad. Ustedes pueden decirle a su niño, no toques los cuchillos de la cocina, porque puedes lastimarte. No le están diciendo, no toques los cuchillos de la cocina, porque si los tocas yo te mato. Es muy diferente. Ustedes quieren protegerlo y por eso le dan esa advertencia. Claro, podría el niño preguntar, sería lógico que él preguntara, bueno, entonces ¿para qué pusiste cuchillos en la cocina? No, ¿verdad? Porque son útiles, son necesarios. Pero como toda cosa útil y necesaria, tiene sus principios, sus leyes que deben ser respetados. Es muy lógico pensar que ese fruto está representando algo extremadamente útil, lindo y necesario para el ser humano. Pero repito, como toda cosa útil, debe ser respetada. Toda cosa útil tiene sus principios. Por ejemplo, la ley de gravedad, la fuerza de gravedad. Gracias a la fuerza de gravedad no estamos todos flotando ahora, ¿no? Si no existiera la fuerza de gravedad estaríamos todos en el aire. Es útil, ¿verdad? Es necesaria. Pero ¿cuánta gente se cae y se lastima por culpa de la fuerza de gravedad? Podríamos decirle a Dios, bueno, ¿por qué creaste la fuerza de gravedad entonces?
No, ¿verdad? Es necesario. Pero somos nosotros los responsables de cuidarnos de esa ley, de respetar esa ley. Entonces, del mismo modo, este fruto está representando algo muy necesario, muy lindo, pero que debe ser respetado. ¿Qué puede ser? Según el gráfico que estamos observando, el árbol de la vida estaba representando a Adán, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, según los principios de unificación, representa a Eva. Estos dos árboles que estaban en el centro del jardín del Edén están representando ni más ni menos que a Adán y a Eva. Si el árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Eva, ¿qué puede representar el fruto del árbol? El fruto es el medio a través del cual el árbol se va a multiplicar, porque es el fruto el que posee las semillas, y a través de esas semillas el árbol se multiplica. Quiere decir que si el árbol está representando a Eva, el fruto está representando el medio a través del cual ella se va a multiplicar. Entonces, ¿por qué estaba prohibido? Bueno, porque lo que vimos en la primera parte, Dios le dijo al hombre, primero creced y ser perfectos, después multiplicaos. Entonces Dios no quería que el hombre haga fuerza de esta, no haga uso de esta fuerza tan poderosa de la naturaleza, que es el amor. El amor es la fuerza más poderosa del universo, pero mal utilizada nos causa daño. ¿Sí? ¿Quién no sufrió alguna vez en su vida por una desilusión amorosa? Todos, ¿no es cierto? Aún matrimonios se destruyen por cuestiones de celos, de adulterio, porque el hombre quiere hacer uso de algo tan precioso como una relación sexual solamente para conseguir satisfacción carnal. Está manchando lo más precioso que Dios creó. Bueno, según lo que estamos diciendo, este fruto está representando el medio a través del cual el hombre se iba a multiplicar. Por eso dice la Biblia que era tan atractivo al hombre. Y Dios no quería que el hombre haga uso, porque ningún padre quiere que su hijo tenga una experiencia de amor cuando no está preparado para tener esa experiencia de amor. Es muy joven. ¿Qué padre quiere que su hija de 12 o 13 años sea abusada por cualquiera? Ningún padre. Entonces Dios no quería que sus hijos tuvieran una experiencia demasiado fuerte porque ellos eran pequeños todavía. Y esto es muy lógico porque cuando vemos en la Biblia, ellos comieron del fruto y después sintieron vergüenza y se taparon sus partes sexuales. Generalmente uno esconde aquello con lo que pecó. Si hubiera sido un fruto literal, quizá Dios habría encontrado a Adán y Eva tapándose la boca o escondiendo los restos del fruto. Pero no, Él los encontró tapándose sus partes sexuales. Y dice la Biblia que Adán se escondió de Dios y Dios le dijo, ¿por qué te escondes? Porque estoy desnudo y estoy avergonzado, contesta Adán. ¿Y por qué te diste cuenta ahora de que estás desnudo y no antes? ¿Acaso comiste del fruto? O sea, Dios relaciona el fruto con la vergüenza de sus partes sexuales. Y a partir de ese momento, para todas las religiones principales, la fornicación, que significa un acto sexual fuera de la voluntad de Dios, se convirtió en el peor de los pecados para todas las religiones del mundo. Y sabemos muy bien que el problema más serio que tiene la sociedad son las familias destruidas, el adulterio, la fornicación, violaciones, conflictos sexuales. Bueno, pero la Biblia dice que fue la serpiente que tentó a Eva a comer del fruto. Y la Biblia menciona claramente que la identidad de esta serpiente es el diablo, Satanás. La Biblia dice claramente que esa serpiente en realidad está representando simbólicamente a Satanás, que es un ser espiritual, un ángel. Por eso dije al comienzo que a menos que entendamos la existencia del mundo espiritual, nunca vamos a entender realmente qué fue lo que produjo la caída del ser humano, porque fue espiritual. Este ángel sintió celos de la posición del ser humano frente a Dios. Entonces intentó que el hombre cayera cometiendo el único pecado que Adán y Eva podían haber cometido. Porque si nos ponemos a pensar también, ¿qué otro pecado podía haber sido en el jardín del Edén? Todo era pureza. El único pecado posible era un pecado sexual. Bueno, ahí la primera mujer se encontró en un dilema. Ella había escuchado la palabra de Dios. Dios le dio un consejo. Y ahora este ángel estaba dando otro diferente. Ella tenía que elegir cuál de las dos palabras yo voy a aceptar. Por eso todos nosotros tenemos que pasar por la misma prueba. Todos tenemos derecho a escuchar la palabra de Dios. Pero también Él tiene derecho a venir y tentarnos, probarnos lo contrario. Y cada uno de nosotros es responsable de decidir. ¿Yo puedo creer en la palabra de Dios
o me dejo llevar por las tentaciones de este mundo? Y cada uno de nosotros es responsable de decidir. ¿Yo puedo creer en la palabra de Dios o me dejo llevar por las tentaciones de este mundo? Y Eva, ya sabemos lo que ocurrió. Eva decidió creer en Lucifer, ni siquiera volver a Dios a preguntarle. Mira, padre, hay una contradicción entre lo que vos decís y lo que dice Lucifer. ¿Qué tengo que hacer? No, ni volvió automáticamente. Ella cayó bajo el dominio de Lucifer. Creyó más en él que en su padre. ¿Hay alguien en este mundo que no haya recibido un mensaje de bondad y de amor de Dios? Todos saben que existe la Biblia. Todo el mundo sabe que Cristo vino hace 2000 años. ¿Pero todo el mundo le hace caso? ¿O prefiere entregarse a los placeres carnales? Entonces Eva hizo esto. Ahí ella se dio cuenta que el mal existía, que ella no era perfecta, que había cometido un grave error. ¿Qué hizo ella? ¿Se arrepintió? ¿Fue humildemente a confesar a Dios su pecado? No, la Biblia dice que ella, aún sabiendo que lo que hizo no era bueno, fue y tentó a Adán. ¿Por qué? ¿Somos iguales nosotros o no? Sí. Cuando pecamos no queremos estar solos. No queremos ser los únicos. Queremos que otras personas también nos acompañen. Creemos que es menos malo. Pero el bien y el mal no son una cuestión democrática. Si muchos lo hacen, es menos malo. No. Cuando algo es bueno aunque no lo haga nadie. Y cuando algo es malo aunque lo haga todo el mundo. Pero Eva sintió que si su hermano también hacía lo mismo, quizá entonces estaría menos mal. Y esto produjo la caída del primer hombre y la primera mujer, que estaban preparados por Dios para ser los padres de una humanidad verdadera. La humanidad iba a ser como una familia, y Adán y Eva iban a ser los padres verdaderos de una humanidad verdadera, centralizados en un Dios verdadero. Ahora Eva se convirtió en una mujer falsa, Adán en un hombre falso, ¿y quién los dominó? Lucifer, que pasó a llamarse Satanás. Jesús dijo, el Dios de este mundo. Satanás es el Dios de este mundo, dijo Jesús. Entonces, en este gráfico podemos ver cómo Satanás en la posición de Dios, Dios falso, de un hombre caído, de una mujer caída, y en una relación de amor falso, produjeron una humanidad caída. Adán y Eva tuvieron hijos con pecado original, dominados por un Dios falso, y nosotros, Jesús decía, en Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús decía, ustedes son hijos del demonio, y por eso actúan como él. Por eso cuando hacemos algo malo tendemos a no arrepentirnos, tendemos a que otros también lo hagan, multiplicamos el mal en otros, no tomamos el punto de vista de Dios, etc. Entonces, en cada una de nuestras acciones, ¿estamos nosotros reflejando las características de Dios? Porque dijimos en la primera parte que Dios nos creó para reflejar sus características, a su imagen y semejanza. Pero en lugar de esto, estamos reflejando las características de Satanás. Un mundo entero refleja las características de Satanás. ¿Cómo se siente Dios? Bueno, Dios no es un padre que tiene tendencia a vengarse o a destruirnos. Es un padre de amor. Él no pensó en la venganza. Él pensó, ¿qué puedo hacer yo ahora para salvar a mis hijos? Y desde ese mismo instante, Dios comenzó su providencia de salvación. Hasta hoy en día, miles y miles de años, buscando un héroe, uno solo, en miles de personas. Poco a poco fue trabajando con algunas figuras centrales, como Noé, más tarde Abraham, Moisés, Jesús, uno a uno, tratando de buscar la persona que pudiera llevar a cabo su voluntad. Entonces todos nosotros sabemos que Dios envió a Cristo hace 2000 años con el propósito de salvar a la humanidad. ¿Qué significa salvar a la humanidad? ¿Cuál era el plan de Dios para enviar a Jesús? Salvación es sinónimo de restauración. Salvar a alguien significa dejarlo en la misma situación en la que estaba antes de que pasara algún accidente. Por ejemplo, si una persona tiene un accidente y se cae al agua y se está ahogando, salvarlo significa sacarlo y dejarlo en la misma situación en la que se encontraba antes de caer. Quiere decir que el plan de Dios para salvar a la humanidad significa restaurar a la humanidad a una posición perfecta. Por lo tanto, la humanidad entera tiene que tener esperanzas de salvación. Bueno, Dios comenzó a trabajar durante miles de años para poder enviar a una persona que estuviera en la posición de Adán, porque Adán ya había caído. Pues alguien tenía que recuperar la posición de Adán.
Y la Biblia dice que Jesús estaba en la posición del último Adán, o segundo Adán. Él estaba en la posición de Adán. Entonces, como vemos en el gráfico, salvación o restauración significa cambiar este mundo satánico bajo la soberanía de Satanás y devolver la soberanía de Dios. O sea, un hombre y una mujer centralizados en Dios, en la posición de padres verdaderos de la humanidad. Esta humanidad fue creada por Dios para ser como una familia, una sola familia centralizada en Dios. Pero una familia no es una familia sin sus padres. En este momento la humanidad es una humanidad huérfana. Adán y Eva se convirtieron en los padres falsos. Quiere decir que Dios trabajó durante miles de años para enviar al Mesías en la posición de Adán, para que él estuviera en la posición de padre de la humanidad. Eso dice Isaías capítulo 9, versículo 5, que Jesús venía en la posición de Padre eterno. Bueno, vemos entonces en este diagrama que Dios estaba buscando una persona en la posición de segundo Adán, pero también tenía que haber una persona en la posición de segunda Eva. Ellos tenían que cumplir ¿con qué? Con las 3 bendiciones que hablamos antes. Crecer hacia la perfección primero, después multiplicarse, y después naturalmente tomar dominio de la creación y tener hijos sin pecado. Ese era el plan de Dios. Jesús vino en esta posición. Jesús vino en la posición de Adán y él llegó a la perfección. Pero se cumplió la segunda bendición. ¿Había alguien en la posición de Eva que pudiera ser la madre de la humanidad? No, nunca se supo esto. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, él comenzó diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Solamente puede existir el reino de los cielos cuando el hombre puede arrepentirse y reconectarse con Dios. El reino de los cielos está cerca, decía Jesús. Pero ya pasaron 2000 años y todavía seguimos viendo la miseria humana. ¿No es obvio que algo salió mal en aquella época? Él dijo que estaba cerca el reino de los cielos. Sin embargo, ahora seguimos viendo miseria después de 2000 años. ¿Qué fue lo que salió mal? Que Jesús no fue interpretado, no fue aceptado por la gente que eran los elegidos de Dios. El pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios para recibir al Mesías, pero ellos no entendieron esto, no creyeron en Jesús y al final terminaron crucificándolo como un delincuente. Y mucha gente hoy en día piensa que no hubo nada malo allí, porque el plan de Dios era enviar a Cristo para que muriera en la cruz, para derramar su sangre y con ella perdonar nuestros pecados. Pero la Biblia dice que Jesús ya estaba perdonando pecados sin derramar sangre. Él perdonó pecados. En realidad Jesús no vino para ser asesinado. Jesús fue mal interpretado y por eso murió. Y hay muchas partes en la Biblia que muestran claramente que Jesús no vino para morir. Si observamos este versículo bíblico, Juan capítulo 8, versículo 37, es una clara prueba. Jesús dijo: ya sé que sois descendencia de Abraham. Como diciendo, yo sé que ustedes son los elegidos de Dios. Pero tratáis de matarme porque mi palabra no prende en vosotros. Por eso me quiere matar, porque no creen en mi palabra. No dijo ustedes tratan de matarme porque es la voluntad de Dios. Tratan de matarme porque mi verdad no prende en vosotros, no quieren aceptar la verdad que les estoy dando. Y Jesús decía esto con desesperación. En Juan capítulo 6, versículo 28, le preguntaron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En Juan capítulo 6, versículo 28, le preguntaron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, decía Jesús, tienen que creer en mí, tienen que creer en el que Él ha enviado. En ese caso Jesús debería haber contestado: bueno, para hacer la voluntad de Dios, cuando me crucifiquen ya está todo cumplido. Pero no, Él dijo: creyendo en mí harán la voluntad de Dios, no matándome. En Mateo 26, 38 se muestra claramente esto, porque Jesús le ruega a Dios no morir en la cruz. Dice: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, hasta Jesús mismo le ruega a Dios, por favor, si es posible, no ir al camino de la cruz. ¿Por qué? ¿Tenía miedo Jesús? No, Jesús era un santo perfecto.
uno con Dios, un corazón perfecto. Él habría hecho cualquier cosa para hacer la voluntad de Dios y para salvar a la humanidad. Pero él sabía que si él moría, la humanidad iba a pasar 2000 años más bajo el dominio satánico. Él sabía que Dios mismo iba a sufrir y que su propio pueblo, el pueblo de Israel, que él amaba, iba a ser destruido. Por eso él oró de este modo. Jesús le dijo a Judas: ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Y Judas, después de traicionar a Cristo, ¿qué hizo? Se suicidó, porque sintió que había cometido un error muy grande. Judas fue la persona que traicionó a Jesús. La Biblia dice que Satanás invadió a Judas cuando él traicionó a Jesús. No dijo que fue Dios el que lo inspiró a hacer eso. Y cuando Jesús estaba en la cruz, dijo: Padre, bendícelos, porque hicieron muy bien. No, dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Hay muchas pruebas en la Biblia que muestran en realidad que lamentablemente el hombre no pudo entender la voluntad de Dios y terminó cometiendo el peor error de la humanidad. Después de la caída, el peor error fue asesinar al Hijo de Dios. Y por eso hoy, 2000 años, todavía seguimos esperando a Cristo. Jesús prometió que tenía que volver alguien, el Hijo de Dios tenía que volver para salvar a la humanidad. Y hoy, entonces, todavía estamos esperando quién es el que va a venir a salvarnos. La tragedia de la crucifixión de Jesús fue muy grande para la historia humana y para el corazón de Dios. Pero ¿qué hizo Dios entonces? ¿Cuál es la salvación? ¿Qué va a hacer la humanidad entonces después de semejante tragedia? Si nosotros observamos y estudiamos la historia desde el punto de vista providencial, nos vamos a dar cuenta que hay un fenómeno muy interesante, y es que la historia se repite. Varios historiadores descubrieron que la historia se repetía muchas veces. Acontecimientos semejantes, periodos de tiempo semejantes, personajes semejantes, pero nunca han entendido por qué. La razón es que cuando algo no sale según la voluntad de Dios, Dios tiene que volver a repetir para probar la responsabilidad humana, para intentar que el hombre cumpla con su parte de responsabilidad. Entonces vamos a ver ahora que cuando Dios trabajó durante miles de años para enviar a Jesús, y Jesús fue crucificado, todo ese fundamento se perdió, y Dios tuvo que volver a comenzar a repetir paso a paso la historia durante 2000 años, hasta el día de hoy. Estoy diciendo algo muy importante, que desde Jesús hasta hoy es la repetición exactamente igual, con periodos de tiempo semejantes, con personajes semejantes, con acontecimientos semejantes, que lo que ocurrieron 2000 años antes de la llegada de Jesús. Si observamos en el diagrama, vemos que el pueblo elegido de Dios pasó 400 años de esclavitud en Egipto. Durante estos 400 años ellos fueron esclavizados, pero se prepararon para ser una nación verdadera. Cuando Moisés llegó, los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida de Canaán, donde ellos pasaron 400 años más, que fue el periodo de los jueces. Ahí ellos se organizaron y eran dirigidos por los jueces, hasta que al final de estos 400 años, por orden de Dios, se coronó al primer rey de Israel, que fue Saúl. Y este periodo del Reino Unido duró 120 años. Después de Saúl estuvo David y después Salomón. 120 años de periodo del Reino Unido. Cuando terminó este periodo, hubo un periodo de 400 años, que es el periodo del reino dividido. El reino se dividió en el norte y en el sur. Después de esto, ellos fueron llevados en cautiverio a Babilonia y pasaron 210 años allí en cautiverio. Por último, vino un gran reformista que fue Malaquías. Malaquías produjo una gran reforma y convenció al pueblo de Israel de volver a sus tierras, de volver a Canaán, de reconstituirse como una nación, porque ellos eran los elegidos para recibir al Mesías. Fue Malaquías el que le devolvió la conciencia, la identidad de ser los elegidos de Dios. Y 400 años después de Malaquías, llega este hombre, Jesús, el Salvador de la humanidad, que lamentablemente, como dijimos antes, los israelitas, el pueblo elegido, no lo entendieron, lo crucificaron, y todo eso que acabo de mencionar, todo ese periodo histórico de 2000 años se perdió. ¿Qué pasó entonces? Bueno, centralizados en Jesús, sus 12 apóstoles y 70 discípulos, comenzó un periodo para restaurar ese periodo perdido que fue la esclavitud en Egipto. Y fue un periodo de 400 años del periodo de persecución en Roma. O sea, los primeros cristianos
sufrieron 400 años de esclavitud en Roma, que fue semejante, o persecución en Roma, que fue semejante al periodo de 400 años de esclavitud en Egipto. Después de estos 400 años, hubo 400 años de periodo de los patriarcas, que era semejante al periodo de los jueces. Cuando terminó el periodo de los patriarcas, se nombró el primer rey cristiano, que fue Carlomagno. Fíjense ustedes el paralelismo. Primero el primer rey judío, el primer rey israelita, y en el mismo periodo, paralelamente hablando, el primer rey cristiano, que fue Carlomagno. No era casual, era exactamente la restauración del periodo anterior. Cuando terminó el periodo del reino cristiano, 120 años, también se dividieron los reinados. Pasó exactamente igual. Se dividieron y fueron 400 años del periodo del reino dividido. Cuando estos 400 años terminaron, el Papa, por primera vez, fue llevado en cautiverio en Francia. Los reyes franceses impidieron que el Papa pudiera tomar dominio social, político, económico, etcétera, solamente poder sobre la Iglesia y nada más. Por eso se lo llamó periodo de cautiverio papal, que fue semejante al periodo de cautiverio que tuvieron los judíos. Y cuando terminó esto, fueron los 400 años de preparación para la llegada del Mesías. Cuando comienzan esos 400 años, también hubo un gran reformista, que fue Lutero. Recuerden ustedes el paralelismo con Malaquías. Malaquías comenzó el último periodo de 400 años para la preparación de la llegada del Mesías. Un periodo de 400 años donde él le devolvió al pueblo la identidad de que ellos eran los elegidos de Dios, de que no tenían que estar en cautiverio, que no tenían que estar haciendo otras cosas, solamente debían prepararse para la llegada del Mesías. Bueno, en este mismo tiempo, paralelamente hablando, en lugar de Malaquías está Lutero. Y Lutero le pretende devolver a los cristianos la identidad de ser los elegidos de Dios, que no tienen que estar haciendo otras cosas, solamente deben estar enfocados en recibir a Cristo, de que estamos en los tiempos donde Cristo podía llegar. 400 años después de Malaquías, dijimos, llega Jesús. Bueno, ya pasaron más de 400 años después de Lutero. Y todos los cristianos están esperando la llegada de Cristo. Y muchos grupos cristianos anuncian que realmente estamos ahora en los tiempos de la llegada de Cristo. Si nosotros analizamos qué fue lo que pasó en la historia humana en estos últimos tiempos, en este último siglo. Durante miles de años la ciencia y la tecnología creció muy, muy levemente. Pero en el último siglo el crecimiento de la ciencia y la tecnología fue tan vertiginoso. ¿Por qué ocurrió este milagro? El hombre llegó a la luna, se crearon naves espaciales, computadoras, comunicaciones vía satélites. ¿Por qué un crecimiento tan grande? Porque Dios está preparando el tiempo para que el reino de los cielos pueda estar establecido, tanto espiritualmente como externamente o materialmente hablando. Y como dije, millones de personas en el mundo saben que estamos en los tiempos de la llegada de Cristo de nuevo. Entonces esta repetición de la historia, como ustedes la acaban de ver, no es casual. Que cada periodo se repitió exactamente igual, con personajes semejantes, con situaciones semejantes, no es casual. Por supuesto estamos dando una reseña muy breve de todo esto, pero en algún momento cuando las personas son capaces de escuchar una conferencia un poco más prolongada, pueden ver que los detalles son realmente sorprendentes y que no es casual que la historia se haya repetido. Quiere decir entonces que estamos viviendo los tiempos más significativos de toda la historia humana, porque estamos en los tiempos de la segunda llegada de Cristo. Pero ¿qué pregunta razonable puede hacerse cualquier persona hoy en día? Si realmente estamos en los tiempos de la llegada de Cristo, ¿cuál es la pregunta más razonable? ¿Qué es lo que ustedes quieren saber con respecto a esto? Ustedes querrán saber cómo va a venir Cristo, cuándo va a venir y dónde va a venir.